Muchas bendiciones a los hermanos, amigos y consiervos, aquellos que abren sus casas para poder escuchar estos mensajes, Señor, para que Dios nos fortalezca a través de ellos. El mensaje de este día es: el amado anuncia cosas nuevas. Es el séptimo mensaje que yo estoy hablando sobre el amado de Dios. Y en este día quiero retomar estas palabras que habla Isaías. Un versículo en el capítulo 41, que la palabra dice de esta manera, el verso 27. Yo soy, dice Jehová, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Dios ya está anunciando que todas las cosas que han pasado, ya han pasado. Realmente he hablado mucho sobre todo lo que ha sucedido en los reyes, lo que hizo Manasés, lo que hizo Efraín. Todos estos mensajes están anteriormente, que son de mucha tristeza. Jeroboam ha llevado a Israel a Siria para ser en ese lugar llevados como cautivos. Y Manasés, por su pecado, dice la palabra del Señor, que ha derramado sangre inocente, y Dios no le perdonó. Por eso Jerusalén, o sea, Sión, ha tenido que ir cautivo también por 70 años. Pero Dios está hablando cosas nuevas. Y estas cosas nuevas, dice, yo soy el primero, dice Jehová, que les he enseñado estas cosas a Sión. Y a Jerusalén le daré un mensajero de alegres nuevas. Y en San Lucas, en el capítulo 2, versos 10 y 11, acá se cumple lo que Dios estaba hablando acá en Isaías, en el capítulo 41, y dice de esta manera: el ángel del cielo anuncia las buenas nuevas a los pastores que estaban en la noche cuidando al su rebaño. Y ellos han tenido mucho miedo al ver al ángel. Pero el ángel dice: no temas, porque yo traigo buenas nuevas. Y le encontramos de esta manera: y aquí, dice el ángel a los pastores, le doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En el verso 32 del mismo capítulo Lucas 2 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. El verso 11 dice: que hoy ha nacido en la ciudad de David, Jerusalén, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Isaías ya estaba profetizando, Dios estaba profetizando a través de Isaías, que iba a venir las buenas nuevas para Jerusalén. Y acá, en el Nuevo Testamento, ya encontramos, después de décadas, creo que pasaron como 900 años o 1000 años, Dios cumple su palabra.
y habla en Isaías, en Lucas capítulo 2, versos 10 y 11, sobre estas buenas nuevas. Y estas buenas nuevas lo encontramos en ese mismo capítulo, Lucas 2, 32, que es para, como dice acá, para luz para revelación a los gentiles y gloria al pueblo de Israel. Nació el Cristo. Aquellos que no han tenido esperanza, pero Dios todavía tiene misericordia, a pesar de tantas penurias, tanto que tenía que el pueblo de Dios fue tan rebelde, pero Dios siempre ha estado y ha tenido misericordia de su pueblo. Por eso vamos a ver nosotros lo que dice Isaías en el capítulo 42. El verso 1 dice así: He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá él justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni se hará oír en las calles. Esto nos hace traer a la memoria, Jesús no vino a hacer alarde de lo que Él venía a hacer. Ya Juan el Bautista había dicho, ya vino a preparar el camino para Jesús. Jesús venía para cumplir la ley. Realmente lo que Jesús vino a hacer es para que todo lo que nosotros merecíamos y teníamos que pagar, lo pagó el Señor Jesús. Por eso nosotros encontramos en Romanos, en el capítulo, creo que capítulo 3, Romanos, como no lo tengo anotado, Romanos en el capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos o estamos separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el amor que está mostrando y ha mostrado Jesús a pesar de tanto que Dios ha tenido misericordia con su pueblo, pero siempre se han alejado de Él. Por eso la palabra también nos dice, aquí en Isaías capítulo 42, versos 8, 9 y 10, de esta manera: Yo Jehová, dice, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Cuáles eran las primeras? De todos los reyes, todos los que antes han pasado, han pecado, pero había uno que ha pecado más que todos. Y esto lo encontramos nosotros en Primera de Reyes. ¿Quién ha sido? Jeroboam. Y Dios le está mostrando que Él ha puesto, después de, como dije en varios programas, después de 12 generaciones desde Jacob hasta Jeroboam, han pasado 12 generaciones y Dios levanta a Jeroboam. Jeroboam viene de la descendencia de Efraín y lo pone como rey
se encuentra con el profeta y Dios le da 10 pueblos, 10 tribus de Jerusalén, de Israel, para que él gobernara. Pero lamentablemente, Jeroboam, cuando encontramos en el capítulo 12, hace reformas y se olvida de hacer. Por eso Dios le dice en Primera de Reyes, el capítulo 14, versos 6 al 9, dice así: se encuentra la mujer de Jeroboam un día cuando su hijo, o sea, el hijo de Jeroboam, estaba enfermo, y Jeroboam le dice a su mujer: anda, disfrazate y anda a ver al profeta, aquel que me había levantado como el rey sobre Israel. Pero disfrazate para que él no te conozca. Pero antes que llegara la mujer de Jeroboam para hablar con el profeta, a pesar que ya el profeta ha sido una persona de edad, dice que los ojos de él ya él no veía, pero si Dios ya le había hablado y le dijo que va a venir la mujer de Jeroboam y va a venir disfrazada para preguntar por el hijo enfermo. Y cuando entraba ella en la puerta, el profeta le dice: entra, mujer, como dice acá, entra, mujer de Jeroboam. Y viene con signo de pregunta: ¿por qué te finges ser otra mujer disfrazada? Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te he levantado del medio del pueblo de Israel y te hice príncipe sobre mi pueblo de Israel, y rompí el reino de la casa de David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí su corazón estuvo de acuerdo, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y acá el verso 9 dice: sino que tú hiciste lo malo sobre lo que han sido antes de ti. Has sido peor que todos los demás que han pecado, le dice Dios, porque fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición, o sea, becerro de oro, para enojarme, y me echaste tras tus espaldas, o sea, me diste las espaldas y hiciste al pueblo adorar al becerro de oro. Y Jehová dice de esta manera: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo le estoy anunciando cosas nuevas. Esto era tremendo, tremendo lo que pasó con Israel. 10 pueblos, 10 tribus que Dios había apartado para que Jeroboam reinara sobre ella. 10 tribus. No les sirvió a Dios. Les dieron la espalda a Dios, y por eso Dios se está quejando y le dice: tú has hecho peor que todos. Y por eso aquí en Isaías dice: aquí se cumplieron todas estas primeras cosas y yo les anuncio hoy nuevas.
Y dice, antes que salga la luz, estas cosas nuevas, yo ya las haré, se las haré notorias, se las enseñaré. Y el verso 10, se canten, a pesar que cuando Dios promete algo, sabemos que va a cumplir. Y acá nos dice, canten ya de antemano a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, lo que descendid al mar, y cuantos hay en él, las cosas y los moradores de ellos. ¿Qué nos estaba diciendo? Nos estaba mostrando lo que nos habla a nosotros. A pesar de que todo Israel y Judá se había apartado y unos están en Asiria y otros en Babilonia, prisioneros. Tienen que pasar unos 70 años y el otro solamente se salvó un remanente, dice la palabra, que lo vamos a ver en otro programa. Pero nos habla sobre aquellos que están esperando. ¿Quiénes eran los que están esperando? Están esperando los gentiles al Señor. Nos habla la historia de que Zabulón y Neftalí eran una de las 6 tribus que estaban puestas para maldecir al pueblo que no cumplía la palabra del Señor. Esto lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 27, verso 23. Y aquí, este pueblo que estaba tan aprisionado, olvidado, tantas cosas que tenía que pasar. Israel cayó, Jerusalén cayó. Dios se acordó que había otro pueblo, que es el gentil, y nos habla acá en Isaías capítulo 9, verso 1 hasta el verso 4, dice así: mas no habrá para siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El verso 3 dice así: multiplíquense, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra cuando es el tiempo de la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. O sea, en otras palabras, tú nos has librado de los que nos oprimían. Y los gentiles estaban por tiempo
oprimidos, sin Dios, sin esperanza, sin tener lo que nosotros estamos teniendo ahora. Por eso dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de sus opresores. Cuántos reyes oprimieron a los gentiles. Pero el verso 6 nos da la esperanza, como que se abre el sol de justicia. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, lo extendido de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Gracias al Señor. Una nueva esperanza, un nuevo tiempo. Jesús vino a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Como dije en el principio, en Romanos 3:23, todos estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios, pero somos justificados por el sacrificio de Jesucristo. Gracias al Señor por tanto que Dios ha hecho por nosotros. Gracias al Señor. Cuando hablamos de lo que acá nos dijo Isaías en el capítulo 42, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni se oirá la voz en las calles. Esto nos está hablando en lo que dice Isaías en el capítulo 53. Él no vino a decir esto ni otro. Él mostró con su obra cuánto amaba al pueblo gentil. Y en Isaías 53 del primer versículo dice, todo este versículo nos habla sobre la bendición de Dios. Dice, comienza con signo de pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Nosotros sabemos que cuando la tierra está seca, el árbol está sufrido. Y de esta manera dice la palabra, dice, subió cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hubo parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. El Señor no hablaba mucho. El Señor no era muy atractivo. El Señor hablaba la verdad.
Dice que yo vine a dar la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así dice San Juan capítulo 6, verso 14, verso 6. Por eso dice acá, no es de hermosura, él no se hacía el simpático ante el pueblo, ni tampoco era muy atractivo, él tenía que decir la verdad. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nosotros escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos como que Dios lo estaba castigando, por azotado, por herido de Dios y abatido, tirado por el suelo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, tal castigo recibió el Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Aleluya. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Hemos hablado y dicho que él no dijo nada, no mostró nada, no abrió su boca, dice acá. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, con toda tranquilidad oraba por los que los crucificaban, y decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese Jesús, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárceles y por juicio, y fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión, de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, lo crucificaron con 2 impíos. Su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, porque tuvo un lugar donde pusieron a Jesús, en un sepulcro nuevo, que nadie estuvo en ese lugar, y ahí pusieron a Jesús, dice. Cuando con todo esto Jehová no quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará a mi siervo, dice Dios justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué bueno, querido. Acá en Romanos nos está hablando capítulo 10, verso 4 y verso 16 de esta manera. Porque el fin de la ley, Cristo murió para llevar. Él vino a cumplir la ley y con él, dice, fue el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero el verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías también dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha reposado el brazo? Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Este ha sido el pueblo judío. Realmente, cuando encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, verso 46 al 49, dice así, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo y contradecían lo que Pablo decía, contradiciendo y maldiciendo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con autoridad diciendo, a vosotros los judíos a la verdad era necesario que les hablase primero la palabra de Dios, pero como la desecháis y no la consideráis digna de la vida eterna, ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y daban gloria a la palabra de Dios, y creyeron todo lo que se consideraban dignos de la vida eterna. Y el verso 49 dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Querido, el tiempo se ha cortado, pero solamente quiero decir una sola cosa. Cuánto nos ama el Señor, cuánto pagó por el Señor por nosotros, cuántas cosas hizo para que nosotros hoy podamos tener esta gracia bendita. Podíamos hablar sobre muchas cosas, de las buenas y grandes riquezas que Dios ha hecho para que hoy nosotros pudiéramos estar sirviendo al Señor. En Efesios, Pablo nos habla en el capítulo 3, verso 5.
misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora nos es revelada por los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Podíamos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 hasta el 25. Dice que los profetas estaban indagando sobre quién y para quién era la salvación. Y nos está hablando que ellos indagaron que era para nosotros, los gentiles. No era para ellos, sino que era para nosotros, para los gentiles. Por eso, gracias al Señor. Léalo con mucha delicadeza, mucha tranquilidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando del 10 hasta el 23. ¿Qué es lo que Dios quiere? A pesar de todo lo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado a los gentiles, Dios quiere que seamos santos, así como Él es santo. Termina diciendo eso. Por eso, queridos, apartámonos de las cosas mundanas para servir al Señor. La hora ha pasado, por eso quiero hacer una oración junto con usted, Padre. Gracias por este día. Gracias por entregar tu palabra, Señor. Esa palabra que nos ha traído tanto gozo, tanta esperanza para los gentiles, quienes estábamos descarriados, quienes estábamos olvidados. Pero gracias, Señor, que esta suerte entre los salvados y lavados con la sangre de Cristo, tenemos la dicha de poder venir y darte gracias. Ayúdanos a vivir en temor, en reverencia, sabiendo que tú quieres que honremos tu nombre santo y que tú nos das. Tu nombre, tú eres celoso por la obra tuya. No vas a dar a cualquiera, sino que podamos servirte a ti con mucha reverencia, honrando tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias. Recibe mi agradecimiento. Recibe el agradecimiento de aquellos que miran estos programas, Señor. Sean bendecidos, fortalecidos. Y lo que no puedo decir yo, habla tú, Señor, en los corazones y en las mentes. Gracias, Dios, por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.